en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Estamos nuevamente acá en TXS Plus, en el programa Hágase la Luz, el programa energético, como ha dicho Danilo por ahí, el matinal de la energía. Vamos el lunes en la mañana. Y hoy tenemos un invitado especial. Tenemos probablemente al invitado más importante que podamos tener, al menos del sector energético. Es la máxima autoridad en energía, y antes de que lo puedan ver en cámara les contamos quién es, a ver si lo adivinan. Él es ingeniero comercial de la Universidad Católica, máster en Administración de Empresas y Administración Pública de Harvard. Trabajó cerca de 10 años en ACET y luego se integró al primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Primero como jefe de gabinete del ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, luego como subsecretario de Vivienda, y termina ese periodo como ministro del Trabajo y Previsión Social. Volvió al servicio público en el segundo gobierno del presidente Piñera, primero como gerente general del Fondo de Infraestructura y luego en 2019, si no me equivoco, como ministro de Energía. Y además, a fines del año pasado fue nombrado además ministro de Minería, y además es un asiduo lector, al menos lo que me tocó verlo allá en el ministerio, es un asiduo lector. Me parece que es uno de sus hobbies principales. Muy buenos días, ministro Juan Carlos Llobet, ¿cómo está? Hola José, muy bien. Hola Danilo. Buenos días, ministro. Buenos días a todos los que nos están viendo. Al gusto estar aquí en el matinal de la energía, el matinal de la luz, como le dicen. Así ya nos pusieron ese mote y nos gustó, así que va a ser como nuestro eslogan, el matinal de la energía aquí este lunes. Bueno. Sí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar en este espacio con nosotros. Y como bien dijo José al principio, nosotros vamos a dejar un poco de lado la estructura que tenemos de hacer esta editorial, porque queremos aprovechar a nuestro invitado en este espacio. Así que vamos rápidamente a partir la conversación. Y, ministro, antes de entrar ya quizás los puntos o las materias más contingentes que hoy día estamos hablando en el sector energético, nos gustaría conocer un poco más a la persona detrás de la autoridad. Usted llegó muy joven al sector público, primero como subsecretario de Vivienda y ya como el ministro de Trabajo después. ¿Cómo este acercamiento al mundo político y en particular ese primer acercamiento o primera experiencia en el servicio público, ya, pero como una autoridad en el primer gobierno del presidente Piñera? Sí, bueno, yo siempre tuve la curiosidad y el interés por la cosa pública, desde muy chico. De hecho, en la universidad, cuando fui a estudiar afuera, tuve dudas de si estudiar negocio o políticas públicas. Finalmente me quedé más tiempo, hice las dos cosas. Siempre he tenido como esa dualidad. Y siempre he creído que hay mucho espacio de cooperación entre el mundo público y el mundo privado, ¿no? Yo creo que cuando funcionan como compartimentos estancos así separados, no funciona bien la cosa, tienen que operar juntos. Y estos son dos sectores, energía y minería, de hecho, los que cooperan mucho, ¿no es cierto? Hay mucha inversión privada, hay mucha cooperación. A mí el trabajo del sector público me gusta mucho, porque creo que es una posibilidad de estar desafiado, de tener impacto, y también de devolver la mano. Yo siento que yo he sido muy afortunado, he tenido mucha suerte en muchas cosas. Y es muy bonito el trabajo público, la sensación de que uno hace algo por el país, digamos, y por dejar un mejor país para las futuras generaciones. Yo soy papá, tengo 3 hijas mujeres, que son chiquititas todavía, tienen 14, 12 y 9. Y todo el tema climático, y que la energía está en el corazón de ese desafío es, yo creo, el principal problema que tenemos en las generaciones que vienen. Entonces la posibilidad de dejar un mundo, aunque suene quizás demasiado altruista, si tú querés, o idealista, yo creo que nosotros tenemos que hacer algo para dejarle un mundo mejor a las futuras generaciones. Y creo que el servicio público es el lugar desde el cual uno puede tener más. Hay muchos lugares desde los que uno puede tener impacto, pero desde el sector público se puede tener un tremendo impacto. Así que yo me siento un privilegiado, creo que tener Yo efectivamente fui ministro del Trabajo, el primer gobierno, tenía, no sé, 36, 37 años, era chico. Y bueno, no tan chico tampoco, pero era joven. Y es un tremendo privilegio poder ocupar esos cargos y poder hacer una diferencia, que es lo que al final más me motiva.
Y esa conversación, acá de mencionar que tienes 3 hijas, que son pequeñas, como tú dices, ellas saben lo que, obviamente notan ¿cómo se llama? El trabajo del padre, pero en esta relación de energía o como de la conciencia de lo que hoy día está pasando en el planeta, ¿qué cosa, por ejemplo, dice, papá, usted tendría que preocuparse de esta cosa o de este tema? ¿Cómo esa relación de esa bajada con tus hijos? Sí, es muy buena pregunta. Este es un trabajo que genera cierta como tensión, en el sentido de que es un trabajo con un propósito muy bonito, digamos, y que mis hijas lo entienden y lo valoran. Ellas son muy ambientalistas, o sea, reciclan, cuidan la energía. El cambio climático es una cosa que les preocupa mucho, les preocupan los animales. Tienen todo un tema con la alimentación sana, el ejercicio. Entonces en mi casa no... O sea, todo lo que esté fuera de ese rayado de cancha está prohibido, así que ellos tienen mucha conciencia de eso. El tema climático les preocupa, el cambio climático les preocupa. Pero desde muy chiquitita han tenido conciencia de la cosa pública. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando yo estaba en el primer gobierno del presidente Piñera, en el Ministerio del Interior estábamos a cargo de la emergencia después del terremoto. Entonces teníamos que construir, no me acuerdo, como 40.000 mediaguas antes que llegara el invierno, ese año, el 2010. Entonces esos primeros meses fueron muy intensos. Yo me acuerdo que yo trabajaba de lunes a domingo, llegaba a mi casa a las 11 de la noche, y mi hija chica, que en ella época, no me acuerdo, 2010 haber tenido 3, 4 años, y me acuerdo un domingo que llegué a las 11 de la noche a la casa muerto, y yo le había explicado, porque ella me preguntaba, ¿por qué trabaja tanto, papá, y llega tan tarde? Yo le dije que había un terremoto, ella se acordaba del terremoto, obviamente, porque lo vivió, y que teníamos que construir, no me acuerdo, 40.000 casas antes del invierno, porque la gente, si no, se iba a llover y pasar frío. Entonces llegué a la casa ese día en la noche y ella se había quedado dormido con mi mujer en la cama nuestra. Entonces yo, para no despertarla, la tomé con harto cuidado, así me la llevé de calladito para no despertarla. La puse en su cama, no despertó, y cuando la tapé, despertó. Y me miró así como con cara ya de cansancio y me dijo, papá, ¿cuántas casas faltan? Me dijo. En el fondo, ella tenía desde chiquitita esa conciencia de que en algún sentido perdía a su papá algunas horas, pero al mismo tiempo era por un propósito noble, digámoslo así. Y esa ambivalencia siempre está en la casa, porque estoy menos de lo que me gustaría o de lo que podría, pero ellas suscriben las cosas que estamos haciendo, entonces eso también compensa un poco la pérdida de esas horas. Pero es difícil tener un trabajo como este, con las horas que se dedican y con la exposición que tiene, a pesar de que yo trato de mantener cierto bajo perfil. Es difícil hacer eso sin que permee eso todo lo que ocurre en la casa. Y para terminar este tema como del arribo al sector, bueno, nosotros entrevistamos al ex ministro Pacheco y también a la ex ministra Jiménez, y les preguntamos, a ver, ¿en qué momento o bajo qué circunstancia el presidente llama y dice, en este caso, Juan Carlos, quiero que seas ministro de Energía? ¿Cómo se dio eso? ¿Y cómo uno ve el desafío de tomar esta cartera que hoy día es tan importante? Sí, a mí el presidente me pilló de viaje, porque yo estaba con el Fondo de Infraestructura, estaba promocionando inversiones en infraestructura en Chile, estaba en Europa en ese momento. Entonces me llamó a una hora que era muy normal para él, porque eran, no sé, por las 6 o 7 de la tarde, pero ya eran como las 2 de la mañana, entonces me sonó el teléfono, me despertó, me estaba quedando dormido recién, entonces fue una conversación media sui generis. Pero no me dio la confirmación al tiro, sino que me dijo si yo estaba disponible, y al día siguiente me llamó y me confirmó. Fue una gran noticia, me parecía un sector en el que se conjugan mucho este interés mío de la cosa pública y la cosa privada, digamos, el mundo privado. Me parece que siempre he sentido que es un sector que está cambiando muy aceleradamente, que está incorporándose nueva tecnología, que puede tener un impacto enorme en el tema climático que hablábamos al principio. Entonces tiene un sentido de propósito muy marcado, muy claro. Y que como está en transformación tiene un desafío de gestión y de actualización de la normativa muy importante. Entonces yo creo que este es un sector que en los próximos 20 o 30 años van a pasar muchas cosas, en que se va a jugar mucho el partido de la calidad de vida de las próximas generaciones, que puede permear todos los otros sectores de la economía, puede ser un motor de desarrollo para Chile. Entonces fue un desafío, no dudé ni un segundo, me pareció fascinante desde el primer momento. Y a pesar de que yo no había trabajado directamente en el sector energía, desde el mundo financiero, digamos, de inversiones, lo había visto, lo conocía razonablemente bien. Entonces
Entonces eso me ayudó a subirme rápido a un sector que estaba cambiando y tenía muchos frentes en ese momento, muchos frentes abiertos, digamos. Sí, de hecho, justamente entrando como por esa misma línea, hace un tiempo entrevistamos al ministro Pacheco, ex ministro Pacheco, y justamente nos decía que él no venía del sector energético, pero él lo veía como un punto a favor cuando fue nombrado por la presidenta Bachelet, porque eso le permitía tener una visión un poco más neutra de lo que estaba pasando y un poco más desde afuera ir acercándose. Y en ese sentido, ministro, ¿cómo fue ese acercamiento al sector energético? Que es bien complejo, es más, desde mi punto de vista, es más enredado que complejo, pero bueno. Y además llega justo cuando estaba el tema de medidores inteligentes muy fuerte, yo creo que probablemente desde Hidroaicén, que no tenía el sector energía tanta repercusión pública, es decir, que haya salido una portada en The Clinic por medidores inteligentes, un poco la muestra de que no pasaba desde Hidroaicén, ¿no? Es la muestra de lo relevante que estaba en la palestra pública. ¿Y cuál fue el mandato ahí del presidente, dado los temas, los mismos frentes que usted nos comentaba recién que estaban abiertos? Sí, efectivamente. Yo conocía, como decía, el sector en su funcionamiento básico. Lo entendía. Había trabajado con ENAP, había trabajado con varias empresas del sector eléctrico, cosas en infraestructura, o sea, lo conocía, pero yo creo que no venir de adentro del corazón del sector ayuda a mirar las cosas con más libertad y a cuestionar cosas que de repente la gente que está muy metida adentro dice, no, pero siempre se ha hecho así. Ya, pero que siempre se haya hecho así, no importa. O sea, está cambiando el mundo, está cambiando el clima, está cambiando la tecnología, hay más demandas sociales, hay que cambiar. Eso me daba, creo yo, cierta libertad de pensamiento y también completa independencia de los actores del sector, que eso también es bien importante, porque aquí hay mucho interés en juego también, ¿no es cierto? Son sectores grandes, de mucha inversión. En ese momento el sector estaba en el corazón de la discusión pública por malas razones, por el tema de los medidores, que sembraron mucha desconfianza. Y el mandato principal del presidente fue, y yo creo muy acertadamente, fue, ministro, trabajemos para cerrar los frentes abiertos y aprovechemos el potencial de Chile en este sector para que el sector de energía pase a ser una fuente de buenas noticias, ¿no es cierto? Una fuente de oportunidad y desarrollo, y no un lugar en el que estamos generando controversias, problemas. En ese momento habían varios temas abiertos, no vamos a aburrir a la gente, pero teníamos un tema con los PMGD, teníamos contratos de suministro enredados, teníamos una ley en el Congreso que está complicada también. Después nos vino el estallido social muy rápido, ¿se acuerdan? En octubre, y ahí hicimos una ley express también para resolver un problema de estabilización de tarifa. Entonces, los primeros meses fueron muy de estabilizar, de ordenar, de cerrar frente abierto, y después de eso ya empezamos, creo yo, a proyectar una mirada más de largo plazo, a profundizar el retiro de carbón y el desarrollo de las renovables, a pensar en el hidrógeno, a pensar cómo la industria de energía ayudaba a limpiar otros sectores de la economía, a pensar en cambio climático con más perspectiva. Entonces fue una llegada media revuelta, digamos, pero después que ordenamos los frentes más abiertos, creo que nos ha permitido proyectar una mirada más de largo plazo y más positiva, digamos, de desarrollo. Y con esta visión o esta llegada, pero también tomando en cuenta la experiencia de los pasos anteriores, en trabajo, también en el Ministerio del Interior, etc. En general, como quizás como anecdótico, veis que el sector eléctrico, el sector energético es como bien de ego, bien de como dijo José, de que nos gusta hacer las cosas difíciles o complejas. ¿Cómo esa experiencia de pasar por otros frentes políticos sirve acá y de manera de atacar quizás los problemas directo a la razón, al corazón, y dejar un poco de lado quizás algunos, ¿cómo decirlo?, conceptos o bien arraigados que a veces ensucian un poco la visión política del sector energético? Sí, yo creo que hay dos cosas que han sido bien importantes en las discusiones del sector, sobre todo el sector eléctrico, que mucha gente piensa que el sector de energía es el sector eléctrico, pero hay otras cosas, pero en el sector eléctrico, que es muy importante y le dedicamos mucho tiempo, yo diría que hay dos cosas que han sido como fuentes de tensión permanente y que ha sido importante para mí como marcar esa distinción. Una, la separación entre los intereses particulares de los actores y lo que es bueno para el sistema y el país y las personas en el largo plazo. Muchas veces las discusiones en el sector, los distintos actores argumentan como si estuvieran defendiendo el bien general,
cuando en el fondo lo que están haciendo es defender sus propios intereses, ¿no es cierto? Son ejecutivos de compañía o directores, es parte de su trabajo, pero parte del rol de la autoridad es decir, entiendo su postura, entiendo que argumenten en esa dirección, pero esos son sus legítimos intereses y nosotros lo que tenemos que velar es por el desarrollo y el bienestar de las personas, digamos, y del país en el largo plazo. Y eso a veces a los actores no les gusta y como son toda gente muy inteligente, muy preparada y de mucha experiencia, la reacción no necesariamente siempre es buena, pero es cordial, es cordial. A veces se tensa un poco, pero es cordial. Y la segunda distinción importante es que como este es un sector de mucha inversión privada, muchas veces los actores dicen necesitamos estabilidad en las reglas del juego y es como si para ellos la estabilidad institucional fuera fosilizar, rigidizar, dejar estáticas las reglas. Y yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que, yo siempre hago la metáfora como de los edificios. Los edificios que resisten mejor los terremotos, o sea, el movimiento del contexto, son los que tienen flexibilidad, cierta flexibilidad, ¿no es cierto? Bases sólidas, pero cierta flexibilidad. Porque cuando el contexto cambia, uno tiene que ir adaptando las reglas para que el sistema funcione bien. Entonces, ese ejercicio de ir actualizando las reglas en la medida que el contexto climático, tecnológico, económico, social cambia, también es una tensión. Y a algunos actores les gustaría que nada cambiara. Y uno no puede mantener las reglas estáticas cuando el contexto cambia, ¿no es cierto? Y esa también es otra fuente de tensión. Pero yo creo que en general el sector tiene una cultura que se ha construido a lo largo de muchos años de construir políticas públicas a basar de consensos amplios, de procesos participativos, en que participa el gobierno, digamos, las empresas, los consultores, las ONG, digamos. Entonces, yo creo que se ha ido logrando buenos consensos en la mayoría de los temas. Siempre hay gente que no está del todo contenta, ¿no? Pero en un sector tan diverso y tan grande es inevitable que sea en parte así. Sí, alguna vez, no me acuerdo, José, en qué capítulo ya de los tantos que hemos tenido, no, que hablábamos de certeza jurídica y que está esa visión de que son como las placas de Nazca, hay que dejarlas bien ahí, que no las toque nadie, porque... que si no se cae todo. Sí, y no, es un ambiente propicio donde se debe discutir y efectivamente tener estas flexibilidades necesarias tomando en cuenta las características de este sector, infraestructura, etcétera, etcétera. Sí, de esto, claro, una cosa es estabilidad y certeza regulatoria, que eso no tiene que confundirse con inamovilidad, digamos, que es otra cosa, más en un sector en que hay cambios tecnológicos brutales en 5 o 10 años. Así es, exactamente. Y entrando... Yo creo que esos cambios, perdón José, Daniel, yo creo que esos cambios son esenciales para que podamos en los años que vienen aprovechar el enorme potencial que tiene este sector para el país, digamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que prepararnos para ese ciclo que se está abriendo. Si el sector tiene un enorme potencial de generación de valor, no solamente del sector energía, sino que yo siempre digo, si nosotros limpiamos el sector energía como estamos haciendo, es como limpiar el corazón y la sangre del cuerpo. Eso lleva, ¿no es cierto?, nutrientes, energía limpia a todos los órganos. Entonces puede limpiar la minería, limpiar el transporte, limpiar el sector residencial, darnos la oportunidad de exportar a través del hidrógeno, etc. Entonces, pero eso requiere ir ajustando las piezas para poder aprovechar esas oportunidades que se abren ahora y que no existían hace 10 años quizá, o 15 o 20 cuando se hizo la regulación. Entonces es inevitable que vayamos adaptando las piezas. Claro, aún así ha sido complejo porque como lo dijo el ministro, el sector de energía está en el corazón no solo del país, sino que en el corazón de las personas. O sea, es decir, lo que necesitamos hoy la energía, ir a enchufar, lo que estamos haciendo hoy es gracias a la energía. Que quizás cuando tuvimos los racionamientos, conversamos hace un tiempo con Rodrigo Iglesias, que le tocaron vivirlo desde la autoridad de los racionamientos de fines de los 90. Claro, él dijo ahí la ciudadanía se portó bien, no salió a reclamar, pero claro, ahí quizás lo que uno necesitaba la energía no es de la misma forma que la necesita hoy, donde es esencial tener el teléfono, es esencial lo que estamos haciendo ahora. Pero además, ahora cuando aterrizó acá en el sector energético ya en el máximo cargo, el periodo que le ha tocado es uno de los más complejos, y lo hablamos hace un ratito, hubo pérdida de confianza por los medidores inteligentes, pero eso es cuando llegó. Pero después tuvo que lidiar con un estallido social y con una pandemia. Entonces, y eso significó, primero, estabilizar las cuentas de energía post estallido social y solo unos meses después ver qué pasa si es que la gente no puede pagar.
y partió la ley de servicios básicos. Y esto se suma además a los problemas comunes que quizás la gente en general no conoce, las personas, que se tienen que lidiar en el sector energético. Además acá tocó un estallido y una pandemia a la vez. O sea, había que, de los problemas normales, digamos, que ya existen. ¿Cómo ha sido enfrentar esas situaciones? ¿Cómo fue verse enfrentado en un momento muy álgido donde había que tomar decisiones en todos los sectores? Decir, saben que las cuentas se estabilizan, saben que va a tener que dar una ventana de que no se pague porque hay que ver qué es lo que está pasando en el país. Y a partir, mirando ya un poco hacia atrás, o sea, todavía estamos en medio de esto, pero con la esperanza de ir saliendo, ¿hay algo que podríamos haber hecho mejor mirando hacia atrás que se podría haber, digamos, implementado o diseñado de otra forma? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que se nos acoplaron, para usar esa expresión, como pensé en el mar, ¿no? Cuando hay una ola, eso es cuando se acoplan las olas y que como se amplifica el efecto. El tema climático, el tema del estallido, o sea, social, político, la crisis económica y todo el tema de confianza que decías tú, José, respecto del sector por los medidores. Entonces se acoplaron muchas cosas que tensionaron muchísimo el sector y lo han tensionado por todo este tiempo. Yo creo que hemos logrado generar siempre espacios de diálogo con los distintos actores. Yo creo que eso ha sido bien importante y ahí sirve la cultura que se ha ido construyendo en el sector a lo largo del tiempo. Este es un sector en que los actores se conocen, no siempre están de acuerdo, pero se conocen, tienen un lenguaje común, tienen horas de vuelo juntos, ¿no es cierto? Han pasado muchas cosas juntos. Es un sector que tiene muchas empresas muy diversas, nacionales y extranjeras. Entonces es un sector resiliente, digámoslo así, un sector que ha sido capaz de enfrentar las tensiones a las que ha estado sometido. Errores que hayamos cometido que podríamos hacer mejor. Sí, yo creo que en el tema de los medidores, por ejemplo, y aquí no quiero apuntar a nadie con el dedo, pero yo creo que en el tema de los medidores, el sector cometió el error de impulsar una política que tenía un costo para las familias, aunque fuera menor, ¿no es cierto? Y ese costo se hizo visible antes de que pudiéramos explicar a las personas con claridad los beneficios de esa política. Y yo creo que es muy importante que la gente vea los beneficios de las cosas, para poder después imponerles un costo. Que puede sonar muy obvio, pero visto en retrospectiva, eso fue, creo yo, un error. Y creo que a raíz de eso se gatillaron distintas fuentes de tensión entre distintos actores que quizás pudimos haber suavizado antes, digamos, ¿no? Se generaron desconfianza. En esto también hay personas y confianza, ¿no es cierto? Hay una capa humana del problema que quizás pudimos haber administrado mejor. Pero yo creo que sumando y restando, cuando uno compara el sector energía con otros sectores del país que han estado sometidos a las mismas presiones y en algunos casos a menos incluso que el sector, yo creo que el sector ha mostrado ser resiliente y que ha resistido bien los desafíos que hemos tenido. Sí, de hecho, lo que mencionas de esto de los beneficios, no me acuerdo con quién lo conversábamos, pero de que este fue un caso de estudio y que el punto principal, y que es muy, muy bueno ese diagnóstico, esto de que cuando se establece una política pública, tienen que ser muy claros los beneficios, en cómo la gente va a poder aprovechar. Yo, por haber trabajado harto en el punto de la medición inteligente, soy un convencido de que es una herramienta extremadamente útil, no solamente para las personas, de cómo pueden hacer uso de su propia información, sino también, obviamente, en el ámbito quizá un poco más técnico, de cómo, en este caso, el sector de distribución o la infraestructura de distribución como que sube un poco, como que se pone pantalones largos, se podría decir. De orientar su estructura, no sé si pantalones largos, pero sube el nivel, pero de orientar su estructura efectivamente a una mejora importante y en cada momento de seguridad y calidad de servicio para las personas, que al final es el foco y el fondo de del servicio energético.
Claro, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, pero ahí tenemos que ser capaces de comunicar bien los beneficios para las personas, que es que es el punto, creo yo, central. Y este es un sector en que a veces eso no es tan fácil, porque es muy técnico, ¿no es cierto? Hay mucha jerga, ¿no es cierto? Y a veces todos caemos, nosotros mismos aquí en la conversación estamos metidos en una esquina de un problema técnico, de una discusión, y de repente nos cuesta tomar distancia y mirar la cosa más desde la óptica de las personas, ¿no es cierto? Cómo esto va a cuidar el medio ambiente para las futuras generaciones, cómo gradualmente vamos a tener precios de electricidad más accesibles, cómo vamos a usar la electricidad limpia en el transporte y bajar la contaminación en las ciudades, cómo vamos a usar la electricidad limpia y renovable para reemplazar la leña en la zona centro-sur y bajar la contaminación y los problemas de salud. Entonces, hacer tangible el sector para las personas creo que es muy importante en un sentido más general. A veces los que estamos en política y sobre todo en sectores tan técnicos, nos hablamos entre nosotros y perdemos conexión con la vida cotidiana de las personas. Entonces yo creo que ese es un esfuerzo constante que tenemos que hacer todos por comunicar. Bueno, y este espacio, de hecho, es una muy buena plataforma para hacer eso. Sí, de hecho, esa es la idea, de tratar de aterrizar un poco los temas y hablarlos como contamos en el living de la casa, de que cualquier persona que nos escuche al menos nos comprenda un poco este traductor eléctrico, energético común. Esa es nuestra misión. Pero lo quiero llevar a otro tema quizás más de futuro. Ya hablamos un poco del status quo, pero nosotros como sector energético tenemos grandes desafíos de aquí a los próximos, no sé, 10, 20 años. Primero, energía renovable. Es efectivo que, de hecho, se está impulsando hoy día un aumento de la cuota de energías renovables a fines de esta década, donde nosotros estamos mirando efectivamente cómo el concierto internacional va tomando decisiones y cómo se va avanzando en una política de sistemas, en este caso energéticos, sustentables para el futuro. De hecho, leí en la bajada de noticia también en la mañana, quizás pasando a otro tema, de que al 2035 la Unión Europea, no me acuerdo si iba a dejar de producir, de vender o de construir automóviles a combustión. Por lo tanto, hay un foco que se va a centrar, que hoy día es importante, pero se va a centrar más en electromovilidad. Pero también pasa por una decisión foránea, se podría decir. Pero en cambio, en hidrógeno verde, nosotros se podría decir que, en este caso el Ejecutivo, el Ministerio de Energía, ha tomado el toro por la asta, ¿ya? De decir, aquí hay algo, y aquí nosotros podemos ser líderes y podemos marcar una pauta y no dejar de ser tan, se puede decir, absorbente de algunos movimientos energéticos en general que se están dando en el mundo. ¿En qué momento? Porque esto parte en esta administración. ¿Cuándo aparece ese clic de que aquí hay algo importante, aquí hay algo donde Chile debiese estar y hay que trabajarlo para tener un liderazgo importante en no en un nuevo combustible, pero una nueva forma de entender el hidrógeno? Sí, es una muy buena pregunta. Y mira, a mí me pasó, yo llegué al ministerio en junio del 19, ¿sí? Y yo me acuerdo que la COP fue hacia fines del 19. Esto debe haber sido septiembre, por ahí más o menos, un poco antes quizá, agosto, un par de meses después que yo había llegado. Y cuando uno se mete a fondo en el sector, o no tan a fondo, se da cuenta de que hay una cosa que es bien única en Chile, y es la calidad del sol y del viento que tenemos para producir electricidad, ¿sí? Eso como que todo el mundo lo sabe, pero hay una cosa que es menos sabida, que es bien básica, pero bien importante, y es que nosotros tenemos no solamente muy buenos recursos renovables, sino que tenemos recursos muy abundantes, muy abundantes. Nosotros tenemos, siempre usamos este número pero nosotros podríamos construir centrales renovables para producir electricidad por una cantidad equivalente a 70 veces lo que tenemos hoy día instalado en Chile, ¿sí? Entonces, cuando yo entendí ese número más a fondo, dije, ok, vamos a poder usar electricidad en Chile limpia, vamos a poder usarla para iluminación, que es lo que todo el mundo como que más intuye que se ocupa, pero en aire acondicionado, en calefacción, vamos a poder usarla en transporte, pero igual la usemos en todos los sectores que queramos a nivel local, nunca vamos a poder aprovechar ese potencial renovable y vamos a tener todo ese potencial enorme desaprovechado. Entonces yo la pregunta que hice es, ¿cómo podemos envasar
el viento de la Patagonia, cómo podemos envasar el sol del desierto y poder compartirlo con el mundo una vez que hayamos usado todo lo que podemos a nivel local. Esa fue como la pregunta, ¿no? Y buscando las distintas áreas del ministerio, pensamos primero en una cosa que estamos haciendo en paralelo, pero la interconexión con otros países, ¿no es cierto? Que exportar energía, pero eso igual tiene alcance limitado. Los países de la región tienen gas, otros tienen hidroelectricidad, otros tienen hidroeléctrica. Y ahí apareció el tema del hidrógeno. Alguien del ministerio, me acuerdo, me dijo: ministro, está este tema del hidrógeno que está empezando a tomar fuerza, pero como que nadie le ha dado mucha bola, digámoslo así. Pero como el hidrógeno se produce a partir de electricidad renovable, y Chile tiene muy buen potencial, si nosotros producimos hidrógeno, esa es la manera de envasar el sol y el viento y poder aprovecharlo y exportarlo al mundo. Y ahí me hizo como ese clic. Y nos pusimos a trabajar, armamos un equipo, después creamos una división especial que tomaba el hidrógeno como uno de sus temas principales. Me llamó en algún minuto el presidente Lagos. Esa fue una cosa bien interesante. Yo estaba en mi oficina del ministerio, mi secre me dice: ministro, lo llama el expresidente Lagos. Yo dije: ya, déjame hablar con él, un orgullo que lo llame el expresidente Lagos, yo soy gran admirador de él. Y él me llama y me dice: ministro, sé que está trabajando el tema del hidrógeno, sé que en la COP, pues esto fue antes de la COP, usted va a estar hablando de hidrógeno, yo voy a estar en Madrid también. Y yo le dije: ya, pues presidente, juntémonos y hagamos un panel sobre hidrógeno para que usted participe. Y fue muy bonito porque de cara al público extranjero que estaba en la COP, fue como la imagen, bueno, estaba el presidente Lago, había un ministro de Australia, un par de personas de compañías privadas y yo. Entonces, después me decía alguien del público, un extranjero, me decía: fue muy bonita esa imagen de Chile, muestra al mundo un plan en hidrógeno y es un presidente de una generación socialista con un ministro de otra generación de centro derecha, mostrando juntos una imagen y una visión de lo que quiere hacer Chile en la energía en el futuro. Ese fue como un segundo clic, que en el fondo es: aquí tenemos una oportunidad de desarrollar una industria que es renovable, que puede generar polos de desarrollo en distintas regiones del país, en un país muy, muy centralizado, ¿no es cierto? En Magallanes, en el desierto. Puede complementar nuestros recursos naturales con tecnología y puede ser un legado para las futuras generaciones, pero una política de Estado. Construir algo mirando a 30 o 40 años plazo y construirla juntos. Y quizá una última cosa que yo siento que ha sido importante en esto, aparte de eso, recuperar un sentido de orgullo y de confianza en nuestras capacidades. A veces yo siento que en el debate público hay tantas voces que están constantemente repitiendo que hemos hecho todo mal y poniendo el ojo en lo que falta, en la mitad del vaso que está vacía. Esta es una agenda que apalanca nuestra fortaleza, la construimos juntos, todos transversalmente, y confiamos en nuestra capacidad de ser líderes mundiales. Podemos ser los mejores del mundo en producción de hidrógeno. Y eso es muy importante porque también refuerza ese sentido de orgullo y de confianza en el futuro que yo creo que a veces nos falta. Sí, ministro, y estoy súper de acuerdo. Y ahondando un poquito más en ese punto, de esto ha sido bien transversal, ¿no? En general, las comisiones que se han armado ha sido más allá de los temas políticos, lo que da una cosa un poquito más de Estado y de largo plazo que afortunadamente que muchas de las discusiones que estamos viendo hoy es un poco un respiro. Y de esto me acordaba ahora que comentaba que en los años 60, 50, 70, Chile fue una potencia en la construcción de centrales hidroeléctricas. Aquí había muy buena ingeniería que ahora ya se perdió, y porque, bueno, probablemente no hagamos más hidroeléctricas, pero yo no había notado ese de volver a hacer cosas desde Chile, ¿no? Pero este clic y este descubrimiento del hidrógeno verde se da justo en momentos donde además estamos discutiendo cosas relevantes respecto a, como país, cómo nos desarrollamos y cómo nos organizamos y cómo seguimos mirando hacia adelante. Hay una convención constitucional en que uno de los temas probablemente más relevantes sea cuál es el rol del Estado en el desarrollo tecnológico e industrial. Mirando lo que ya se ha hecho desde el ministerio, que ha sido más bien una especie de coordinación sin perjuicio que ha estado Corfo y que hay recursos involucrados. En otros países, Noruega, Italia, Francia, Alemania, hay muchos ejemplos, hay un rol del Estado mucho mayor ya directamente en la participación. O sea, Noruega, que hay una empresa noruega, 100% noruega, que está en Chile, digamos, que es eólica.
¿Qué opina usted, ministro, del rol del Estado ya como agente no coordinador, sino que directamente que invierta en desarrollo tecnológico industrial y no necesariamente en aquellas áreas como subsidiarias como ocurre hoy, sino que con una visión de largo plazo que nos permita, digamos, acelerar ese desarrollo? Sí, voy a ir a la pregunta, pero déjame hacer un pequeño rodeo inicial, porque yo creo que es importante transmitir esto. Yo tengo la sensación que hoy día estamos en el mundo, no solamente en Chile, pero quizás sobre todo en Chile, pero en el mundo, como en un cambio de ciclo. Yo creo que estamos en la mitad de una transición de un ciclo a otro ciclo, y que no sabemos exactamente qué forma va a tomar, ¿no? Los chinos dicen que las crisis son los momentos en que no ha terminado de morir lo viejo y no ha terminado de nacer lo nuevo, ¿ya? Yo creo que estamos un poco en ese momento. Entonces, cuando uno mira el COVID, por ejemplo, hay algo de eso, ¿no es cierto? El COVID nos mostró o nos recordó que éramos frágiles, que éramos vulnerables, que estábamos conectados con otros, que lo que hagamos o dejemos de hacer afecta a otros, que estamos conectados con otros países. Lo que pasa en un pueblo en China tiene consecuencias en el otro extremo del mundo. Después está el tema, ese es un tema, y nos hizo también conscientes de que tenemos mucha capacidad de adaptación. Hemos cambiado la forma en que trabajamos, en que nos comunicamos, en que convivimos, en que estudiamos, y nos adaptamos mucho. Después está el tema climático. También pone de manifiesto muchas de esas cosas, y está la sensación de que con la medida que las nuevas generaciones toman más conciencia y los países toman metas más ambiciosas, también vamos a tener que cambiar ciertas cosas. En Chile está todo el tema político-social. Se está cerrando un ciclo político, ¿no es cierto? La transición como que terminó y no sabemos qué forma va a tomar lo nuevo, pero algo nuevo van a hacer, ¿sí? Y después también, yo siento, está cruzado por la tecnología, que está acelerando mucho las cosas, nos está abriendo caminos de solución a muchos de estos problemas que quizás hace 10 o 20 años no estaban. Entonces, yo creo que vamos a abrir un ciclo nuevo, ¿sí? Y yo creo que en ese ciclo nuevo tenemos que dejar atrás ciertos paradigmas o ciertas concepciones rígidas de las cosas, como, no sé, para caricaturizarlo, la derecha dice que todo lo tiene que hacer el sector privado y el Estado tiene que ser mínimo, y la izquierda dice que el Estado... Yo no creo en ninguna de esas cosas, yo creo que son puras leceras, perdonen la franqueza, y tenemos que pensar con libertad, con la mente abierta. Entonces el Estado puede, yo estaba empujando esta agenda con mucha fuerza desde el Estado, porque creo que para que esto funcione el Estado tiene un rol esencial que jugar. Vamos a hacer cuotas para que haya hidrógeno en las redes de gas natural, y eso lo tiene que hacer el Estado. ENAP tiene que tener un rol central, sobre todo en Magallanes. El Estado está empujando a las mineras a que adopten más aceleradamente el hidrógeno para reemplazar el diésel y limpiar la minería. El Estado está pensando en las nuevas, vamos a entregar $50 millones de subsidio para desarrollar proyectos. El Estado convocamos una comisión para que vea los instrumentos financieros, digamos, para que estos combustibles limpios compitan en igualdad de condiciones con los combustibles fósiles. O sea, el Estado tiene un rol insustituible, y yo soy de centro derecha, digamos, más bien de centro, pero no tengo ni un complejo en hacer eso. Y si en algún minuto nos damos cuenta que las empresas estatales tienen que tener un rol más activo, hagámoslo bien, definamos un buen gobierno corporativo, que no sea un reducto de operadores políticos y de los amigos de nadie, hagámoslo con una empresa de clase mundial. Yo creo que tenemos que dejar atrás esos dogmas, pensar con libertad, hacer las cosas bien, con rigor, aprendiendo las lecciones de otros países, pero sacudiéndonos un poquito de esas como rigideces que yo creo que son más propias del mundo que está muriendo, y tenemos que liberarnos de ellas para el ciclo que viene, creo yo. Ministro, desde hace algunos meses usted tiene dos de las carteras más relevantes del sector productivo, se podrían decir, industrial, minería y energía. Situación que ya ha pasado antes, ya hemos tenido antes biministros en ambas carteras. Y la pregunta quizás es como la misma. ¿Hay sinergia evidente entre minería y energía? Energía es un insumo principal para la minería, y como también está buscando, lo acaba de decir, formas de desplazar o cambiar combustibles que hoy utiliza por algunos que sean mucho más sustentables. Pero por otro lado, también está la crítica recurrente de cómo
se puede llevar con celeridad, se puede decir, dos cargas que son muy pesadas. O sea, cómo yo me puedo concentrar y tratar de equilibrar la importancia de estos dos monstruos, se podría decir, que son energía y minería. Primero, ¿cuáles son esas sinergias de tener ambas carteras y cómo también ve esta crítica de, no sé si enmascar chicle y caminar al mismo tiempo, pero se parece? Sí, bueno, primero las sinergias son muchas. Las más obvias o más visibles son que, claro, el sector energía es el principal consumidor el sector minería es el principal consumidor de energía de Chile, más del 30% de la electricidad, una buena porción de los combustibles. Y el sector minería fue uno de los pioneros en usar energías renovables y ayudó a impulsar el desarrollo de la energía renovable en Chile. Lo otro es que el sector energía, en toda la transición energética que estamos hacia las renovables, la electromovilidad, va a necesitar muchos minerales, ¿no? O sea, para decirlo en simple, nosotros no vamos a poder parar el cambio climático sin minería. Simplemente no vamos a poder, porque las centrales renovables, los autos eléctricos, necesitan 4 veces, entre 3,5 y 4 veces más cobre, por ejemplo, que los autos convencionales o las centrales convencionales. Entonces, sin minería, y Chile produce el 30% del cobre del mundo, o sea, sin la minería chilena del cobre, o sin el cobre chileno, el mundo no puede parar el cambio climático, así de fácil, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que uno de los cuellos de botella eventualmente en el futuro para la transición energética del mundo puede ser la falta de minerales críticos. Entonces, la minería es un habilitante para que se transforme el sector energía. En el sector energía y en el sector minería enfrentamos desafíos de desarrollo de proyectos muy comunes. Aprobaciones ambientales, relacionamiento con las comunidades, estabilidad regulatoria, hay temas de derechos de agua, ¿no es cierto?, con Consejo de Monumentos Nacional, etcétera, que son muy sinérgicos. Nuestra capacidad, hoy día que los equipos trabajan más integrados, de ayudar a una compañía minera, por ejemplo, es mucho más fuerte de la que era antes, porque están los dos equipos trabajando de manera muy integrada, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a pesar de que es mucho más pega, digamos, tenemos muy buenos equipos en los dos lados, trabajan hoy día de manera mucho más sinérgica. Nosotros, por ejemplo, en hidrógeno, estamos empujando mucho la adopción de hidrógeno, el uso de hidrógeno en la minería. Mi capacidad de movilizar a la industria minera para que adopte el hidrógeno es mucho más grande hoy día de la que era si yo hubiera estado solamente en el sector energía, ¿no es cierto? El cierre de centrales a carbón requiere en muchos casos que contratos de empresas mineras que estaban basados en carbón pasen a contratos renovables. Mi capacidad de movilizar o nuestra capacidad de movilizar esos cambios es mucho más grande si trabajan los dos ministerios juntos. Nosotros en minería estamos haciendo una política minera nacional al 2050, apalancándonos mucho en la experiencia que tenemos en el sector energía, de construir esas miradas, digamos, de largo plazo con consenso. Entonces, mi impresión es que son sectores tan complementarios que operarlos o liderarlos juntos son muchísimas más las ventajas que las desventajas que podrían ser, digamos, que faltan horas en el día, ¿no? Pero con buenos equipos eso se suple muy bien. La última cosita con este punto, no sé si se puede responder en un sí o un no, pero si uno podría dejar al presidente o la presidenta que va a llegar el próximo año y uno le dice, te voy a dar un consejo, deja minería y energía juntos. ¿Lo haría? De todas maneras. Yo creo que si tuviéramos más tiempo, yo sería partidario de fusionar los ministerios. Hay muchos países en los que esos ministerios funcionan juntos. Así es. Y yo creo que hay mucha complementariedad en los trabajos que hacen. Yo creo que eso es una agenda que nosotros no vamos a tener tiempo. Uno tiene que elegir en los periodos de gobierno qué es lo que alcanza a hacer en los tiempos que tiene. Pero yo creo que esa es una cosa que debiéramos tratar de hacer como país, digo. Ministro, se nos pasó volando, incluso en este capítulo especial donde dedicamos más tiempo a nuestro entrevistado, se nos pasó volando el tiempo, pero antes de con los 5 minutitos que nos quedan, ¿alguna anécdota que nos pueda contar de su paso? Puede ser energía, puede ser por las otras carteras, por el servicio público, ¿no? Tengo varias anécdotas. Tengo una buena en que José fue parte responsable. Culpable, ¿no? Vale, que mire, les voy a contar. Nosotros en algún minuto armamos una comisión
de expertos del ministerio, teníamos un tema que teníamos que discurrir, un tema bien técnico del sector eléctrico. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Esto no lo dibujemos aquí entre cuatro paredes, convoquemos a un grupo de expertos para poder que nos ayuden a pensar y recoger buenas experiencias. Entonces hicimos una lista y un grupo dijimos, ya, ¿quiénes podrían ser? Y hicimos una lista de 4 nombres de gente experta de distintas universidades, consultoras y todo. Entonces yo me iba yendo a regiones, tenía un viaje a regiones ese día, y todos acordamos que era buena idea que yo los llamara como ministro personalmente a su celular para invitarlos a participar, que se sumaran, y después el equipo ya tomaba contacto con ellos para echar a andar el trabajo. Entonces yo le dije a José, le dije, ya José, dale a la Romina, que es mi secretaria, a la Romina los celulares de ellos 4, que me los mande por WhatsApp y yo los voy a llamar directamente desde el aeropuerto y a camino al aeropuerto, uno a uno para invitarlos. Ya, pues. Entonces a 2 de ellos yo los conocía, entonces los llamé primero, se sumaron, todo. Y había uno que se llamaba Daniel, que era un consultor experto en estos temas, entonces me marqué su celular y me contesta y me dice, aló. Y yo le digo, hola Daniel. Y me dice, ¿con quién hablo? Y digo, no, Juan Carlos, yo el ministro de Energía. Y yo noté que estaba como descolocado, pero yo dije, ya, debe ser porque es raro, le llegó una llamada al celular de un número que no conoce, un ministro, ya. Entonces le dije, mira, te estoy llamando porque tenemos que trabajar esta estrategia de flexibilidad, que tú sabes que es un desafío grande del sector eléctrico con la entrada de las renovables, necesitamos estabilizar las renovables con otras tecnologías. Entonces le expliqué un poco lo básico que un experto del sector eléctrico como él obviamente entendía muy bien. Y yo lo noté que hacía unas pausas, unos silencios largos así. Yo decía, está súper nervioso este gallo, pero ya. Entonces me dice, perdón ministro, es que estoy aquí en la carretera porque justo además me quedé en pana, pinché neumático, así que estoy en la berma. Entonces yo sentía que pasaban los camiones por el lado. Entonces dije, ya, entre la llamada sorpresiva y la berma, está nervioso este gallo. Bueno, corté con él, pero entonces me dice, bueno ministro, si usted cree que yo puedo hacer un aporte en este tema, yo, ¿cómo le voy a decir que no? Le dije, sí, desde luego puede ser un aporte. Yo pensé que me lo decía como por humilde nomás. Entonces ya, pues, corté, terminé mi ronda y le mandé un WhatsApp subiéndome al avión, le dije, listo, hablé con los 4, están todos a caballo. Y cuando me bajo del avión al otro lado y prendo el celular, me avisan que me habían dado el teléfono de otro Daniel, que no era el Daniel experto en energía, sino que era un Daniel, amigo de uno de estos muchachos, que era enólogo. Entonces terminó aceptando la convocatoria de esta comisión de flexibilidad del sector eléctrico, un enólogo que no entendía nada del sector eléctrico. Y obviamente después le explicamos el malentendido y llamamos al Daniel que correspondía. Pero el Daniel enólogo fue muy cariñoso y nos mandó una botella de vino, me lo mandó en una caja con una tarjeta que decía, ministro, gracias por la invitación, prefiero pasar, pero le mando una botella de vino para que celebren el diseño de la estrategia. Así que fue una buena anécdota, nos reímos mucho. Yo creo que el Daniel todavía no pasa el susto de qué iba a hacer en esa comisión si le tocaba sentarse ahí. El Daniel después le decía, cuando me enteré, le decía, ¿pero por qué le dijiste que sí? Me dijo, pero si me están invitando a mí, pues. ¿Cómo le voy a decir que no al ministro? ¿Cómo le voy a decir que no al ministro? Yo le dije, pero si te aceptó. invitan a armar el puente del Chacao, tú vayas a ir. Dijo, bueno, si puedo ayudar. Bueno, ese es el espíritu, ese es el espíritu. Ese es el espíritu de cooperación, ¿ven? Oye, ministro, muchas gracias por la muchísimas invitación, gracias por... ¿ah? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por haberla aceptado y ahí, bueno, un saludo ahí a todo el equipo, en particular a Karen Linsmayer, a Patio Ortegoitía y a José Luis Domínguez, que se le fueron ahí. Se nos fueron a estudiar afuera, pero hay que darle tiraje a la chimenea. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. ¿Ah? Muchas gracias, ministro, que esté muy bien. Un abrazo grande. Queremos cerrar de una falta manera- algo. Sí, algo muy importante. Queremos cerrar este capítulo de una manera especial y queremos que sea el DJ del cierre del capítulo. Así, si tiene alguna canción en carpeta, nosotros le decimos a producción que la ponga ahora al final del programa. Claro, mira, yo les voy a pedir que pongan una canción de Eminem, que es este rapero, mira. rapero gringo, que se llama Lose Yourself, que es muy buena, porque habla de esos momentos que se dan pocas veces en la vida, que uno tiene una gran oportunidad y tiene que ver si se la juega por tomarla o se le escapa. Es de la película, muy buena esa película. Es de una película en que él también participa y que se ganó, de hecho, esa canción el Oscar a la mejor banda original en su momento. Y yo creo que, aparte de que la canción es muy buena, es un símbolo de lo que siento yo que está pasando a Chile en el sector de energía y minería. Estamos en un momento
estelar, una opción, y espero que juntos la tomemos y no la dejemos pasar. Excelente. Muchas gracias, ministro. Un abrazo, que esté muy bien. Muy buenos días a todos y todas. Y ustedes sigan acá escuchando a TX Plus este día lunes. No se pierdan el resto de programas que están excelentes. Así que nosotros paramos ahora, nos vemos el próximo lunes y muchas gracias por escucharnos. Saludos. Chao, chao.